Hola, buenos días a todos y todas. La idea de este pequeño video es sintetizar las ideas en torno de uno de los textos que vimos, que es el de Cara y Seca de las instituciones educativas, el texto principalmente de Frigerio y de Poggi. Lo interesante de este libro es originalmente un libro clásico del campo de la educación en Argentina. Era que remitía Cara y Seca a la idea de que era un libro que venía editado de una manera muy singular. Venía como la tapa y la contratapa vienen como invertidas, entonces se puede empezar a leer de cualquiera de los dos lados. Puedo tomar el libro hacia un lado o hacia el otro, con lo cual si lo empezaba de un lado, lo que me iba a encontrar en el libro es, digamos, una serie de capítulos, 3, que iban a establecer cuál era el marco teórico, la perspectiva teórica de las autoras, y si lo tomaba desde el otro lado, lo que me iba a encontrar era como algunas indicaciones más operativas, una serie de procedimientos, de reglas, una cosa más prospectiva o más operativa respecto de, bueno, cómo conducir, a qué atender cuando uno tiene que gestionar, tiene que llevar adelante o cumple tareas como equipo directivo en una institución educativa. Entonces eso lo hizo muy llamativo el texto, además de que tiene una serie de cuestiones que me parece que son interesantes. Pese a que habíamos quedado centralmente en concentrarnos en el capítulo 2 del libro, de la parte teórica, igualmente voy a retomar algunas cuestiones más en general. La primera tiene que ver con el contexto de este texto, que es en la década del 90, piensa en la Ley de Educación Federal, el contexto de una crisis económica, si bien la década del 90 tiene como sus momentos no tan agudos de una crisis, toda esa, lo que iría entre el 92 y el 95, 96, después la crisis continúa, así que se está en un momento de fuerte transformación del Estado, de crisis económica, es decir, es en el contexto en el cual este libro se nace o se publica, se escribe. Y en ese sentido aparece la idea de pacto, la idea de mandato fundacional, la idea de contrato fundacional, de un pacto que sostiene al funcionamiento de las escuelas, de las instituciones educativas. Uno podría decir, toda comunidad política, al momento de pactar respecto de su convivencia, respecto de las instituciones, respecto de cómo vivir y qué es necesario en esa vida en común, de alguna manera acuerdan que la escuela es necesaria, que las instituciones educativas son necesarias. Ahora, esa idea, esa utilidad que atraviesa la existencia de la escuela y que la legitima, así que como comunidad política reconocemos que tiene que haber escuela para que los niños y niñas puedan educarse, etcétera, y puedan ser ciudadanos plenos de derecho. Entonces, esa utilidad legitima de alguna manera la existencia de la escuela en un contrato. Lo que ellas plantean, y que es bien interesante, es que ese contrato está en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque la escuela muestra debilidades, por decirlo así, dificultades para poder llevar adelante ese contrato, ese pacto. A la hora de haberse hecho cargo, de haber asumido una responsabilidad de una tarea en relación a la educación de las nuevas generaciones, bueno, los problemas estructurales de la Argentina más los problemas internos del campo educativo hacen que esa tarea se torne complicada, se torne difícil y a veces se torne imposible de lograr. Eso hace que entonces la sociedad la mire con cierta crítica y cierta sospecha. Es decir, bueno, o sea, no estás cumpliendo lo que, en definitiva, cuál era tu pacto fundacional, para decirlo en términos de Nicastro. ¿Cuál era ese acto fundacional o ese contrato originario o ese contrato fundacional, como dicen las autoras? ¿Sabes? De ese contrato, lo que surge de ese pacto, que por supuesto en algún sentido es intangible, digamos, porque no lo voy a encontrar en ningún lado, no está escrito, no es un momento en que se pactó eso, sino que de alguna manera se fue llevando ese consenso.
y todas las sociedades occidentales fueron llegando a ese consenso de la existencia de una serie de instituciones, de ese pacto, como acto simbólico, surgen una serie de mandatos, dicen las autoras. Y en ese caso, la escuela se compromete a una serie de cuestiones. En principio, a transmitir valores. Sería como la primera tarea. Así que, además de contenidos, la escuela transmite valores. Un ser, una ética, una moral vinculada a estar en el mundo. Entonces, a los niños la escuela les transmite, en principio, valores. La segunda tarea tiene que ver con, dicen las autoras, con saberes vinculados al mundo del trabajo, que también están ligados a los valores, es decir, la idea de el sacrificio, del salario, de que hay que ganarse el pan, de que hay que aprender, de que hay que saber, de que hay que levantarse temprano. Uno puede decir, bueno, ¿por qué la escuela empieza tan temprano? Porque no tiene un sentido pedagógico. Uno podría decir, tiene un sentido político. O sea, uno podría decir, docilizar a los cuerpos para que, bueno, después se amolden a lo que son las exigencias del mundo del trabajo. Es decir, por ahí no es que a los chicos pequeños se les enseñe algo que después quizás les resulta útil inmediatamente en el mundo del trabajo. Pero sí que hay una ética que de alguna manera se transmite respecto del mundo del trabajo. La tercera tarea que tiene la escuela, y quizás en lo más específico, es precisamente producir un saber propio, ¿no? Estar en las carreras que nosotros cursamos y en las que dictamos clases, ciencia de la educación, los profesorados, la licenciatura en educación inicial, son carreras que se nutren de un conocimiento que el campo educativo va produciendo sobre sí mismo y aplica. Entonces hay todo un desarrollo teórico, práctico, que el campo educativo va acumulando y que luego aplica sobre sí mismo en modificar sus procedimientos, sus ideas, sus teorías, etc. Entonces esa sería la otra tarea que tiene el campo educativo. Producir un marco teórico propio, digamos, y también que eso derive a las prácticas didácticas y a las prácticas pedagógicas. Entonces, estas son las tres tareas que plantean las autoras y que se articulan también con 4 lógicas. Es decir, que una cuestión serían las tareas. Yo me comprometo, ¿a qué me comprometo? Bueno, a transmitir valores, me comprometo a tener presente el mundo del trabajo y a producir un marco teórico. Pero también hay 4 lógicas, dicen las autoras, Figueroa y Poggi. ¿Y cuáles serían esas lógicas? Son la lógica cívica, es decir, la idea de que hay derechos, por ejemplo. Entonces, yo no puedo transmitir algo que vaya contra los derechos. Hay algo que se llama ciudadanía, hay deberes también, además de derechos. Así que hay una lógica de vincular en relación a las instituciones que tiene que ver con lo psíquico, con lo cívico, ¿no? Con lo psíquico también, pero con lo cívico. La segunda lógica es la lógica económica, es decir, que hay una economía en la estructura educativa. Es decir, que las aulas, las disposiciones de los cuerpos, el rol de los docentes, la cantidad de docentes, es decir, hay toda una serie, lo que se enseña, digamos, hay toda una lógica que atraviesa esas decisiones, que tiene que ver precisamente con la economía, no tiene que ver solo con la pedagogía. Podría decir, bueno, si lo ideal es que hubiese un docente cada tantos niños, bueno, pero el sistema no lo resistiría, entonces tiene que haber otra cantidad. Entonces hay una lógica económica que muchas veces no está explícita, que está implícita, pero que opera fuertemente en el ámbito educativo. La tercera lógica es la lógica doméstica, que es una lógica más propia, más apegada al mundo educativo, la idea de ser una familia, de estar atravesados por afectos, la división de roles, que ahora está bastante. Piensen estos 30 años, más de 30 años que nos separan de este texto, marcan un antes y un después respecto a la cuestión de género, pero en hace 30 y pico de años estaba claro,
por decirlo así, que la escuela tenía que transmitir una división de roles en tanto género. Es decir, que para las nenas, para las niñas, el destino laboral, vital, estaba muy conectado a lo doméstico, y para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, el destino vital no estaba vinculado a lo doméstico. Entonces hay una economía de la domesticidad que pasa por la escuela y que la escuela reproduce. Digo, hace 30 y pico de años. Ahora esto está en fuerte revisión, ¿no es cierto? Bien. Y una última lógica que plantean las autoras, que ellas llaman lógica de la ciencia, y que tiene que ver precisamente con lo académico, es decir, con que en la escuela impere o se imponga un criterio académico. Es decir, hay un criterio de verdad moral, hay un criterio de verdad cívico, hay un criterio de verdad doméstico y hay un criterio de verdad científico. Entonces, bajo un criterio de verdad científico, yo puedo decir, bueno, no existe ninguna diferencia entre varones y mujeres que haga o que implique o justifique la división de roles tal y cual la había pensado la sociedad disciplinaria. Bueno, entonces ahí hay no podría decir la lógica, son también como criterios de verdad. Entonces, un criterio de verdad diferente que tiene que ver precisamente con la lógica de la ciencia, ¿no? de lo académico. Bien, entonces, teníamos los mandatos, tenemos las lógicas y tenemos un operador central dentro de la vida escolar o educativa, que tiene que ver con el currículum. Para las autoras, el currículum es un regulador, el currículum prescripto, aquello que se le impone, digamos, a la institución educativa, es de alguna manera un organizador central para la vida y el funcionamiento institucional. Bien, entonces, esto es el marco general de la perspectiva que ellas tienen respecto a lo institucional, enmarcado en una época, en una perspectiva histórica, pensando en un contrato fundacional, que me parece que es sumamente interesante. Y después en el capítulo 2, fundamentalmente, lo que ellas trabajan es el concepto de cultura institucional. Es decir, que hay más allá de estos elementos en común que tienen todas las instituciones educativas, hay unos elementos centrales, hay un elemento central que uno está más ligado a lo identitario, que está más ligado a el modo en que cada institución se piensa a sí misma, se identifica con un modo de ser. No podría decir, todas las personas somos ciudadanos, todos tenemos ciertas características, ahora cada uno tiene una identidad propia. Uno podría decir, las instituciones educativas también tienen una identidad propia, que ellas llaman cultura institucional, es decir, un modo de ser que se va cristalizando y que de alguna manera da sentido a estar en una institución, a formar parte de una institución. Nosotros hemos homologado cultura institucional en otras clases y no está mal hacerlo, a imaginario institucional, inclusive a dramática institucional, en el sentido de que la cultura institucional no es algo plenamente visible para quienes están en la institución. Es decir, que es algo que está más latente, que va a ser dicho, probablemente y por alguien externo escuchado, y para alguien externo tendrá una significación por ahí muy fuerte. Para quienes están en la institución está naturalizado y es un ordenador de la vida institucional y del hacer, ¿no? Podría decir, eso implica una ética, va a derivar una ética. Entonces, ellas reconocen que hay 3 culturas institucionales prototípicas, pero en realidad uno puede pensar que hay muchas más. La primera a la que hacen alusión es a la cultura institucional vinculada a la familia. Somos una familia, que es una frase que uno en general puede escuchar bastante frecuentemente en la vida institucional escolar. Acá somos una familia, nos llevamos bárbaro, nos queremos un montón, etc., ¿no? Ahora, lo familiar, el punto es que los profesionales ejerciendo una tarea en una institución como una escuela no son una familia. El problema de ser una familia es que en la familia lo que mandan son los afectos, es decir, uno está relacionado con otros por los afectos, no está relacionado por
por una tarea profesional, sino porque se quiere, por vínculos que tienen que ver con lo familiar, con los lazos sanguíneos, etc. Entonces, el tema es que en una escuela esté todo atravesado por lo familiar, es que entonces, bueno, cualquier indicación es un acto de amor o de desamor, ya no me quiere, antes me quería, ahora me dice esto, así que lo que queda de alguna manera borrado es precisamente cuál es la tarea propia que se está desarrollando ahí, que no es quererse y amarse entre todos, sino que es establecer un contrato pedagógico y llevar adelante un proceso de aprendizaje con niños y niñas. Y por otro lado, digamos, aparece todo sobrecargado de afecto. Entonces, no es que la cultura institucional, cuando adopta un rasgo familiar, está en sí misma mal. Porque uno puede pensar que hay contextos en que es muy importante que lo afectivo esté en un primer plano. El punto es cuando hace obstáculo a la tarea. Ese sería el punto, digamos. Ahora, nadie va a decir, digamos, y va a entender que efectivamente se está en una familia. Ahora, la vivencia latente es que se está en una familia. Ese sería el punto de la cultura institucional. El segundo prototipo de cultura institucional es la idea de lo administrativo, es decir, vivimos un mundo de expedientes, digamos, de actos administrativos y no de actos pedagógicos, didácticos y políticos. Entonces, todo se puede hacer, todo lo que está validado administrativamente se puede hacer, todo lo que no está validado administrativamente no se puede hacer. Es una lógica administrativa, una cultura institucional administrativa. Y la tercera, pero uno podría plantear, por ejemplo, que hay en algunas instituciones, y se da más en la educación no formal, por ejemplo, la lógica del héroe, digamos. Bueno, estamos acá para salvar a estos chicos, ¿no? No digo que esté mal ni que esté bien, digo que uno lo puede escuchar y que sostiene la cultura institucional de muchas organizaciones, instituciones educativas que además trabajan con sectores muy vulnerables, en condiciones muy difíciles, ¿no? La tercera cultura institucional que las autoras señalan es la del consenso, que sería para ellas como la cultura institucional más ligada a una perspectiva política, más ligada a lo que Svartstein llamaría transversalidad, es decir, si una institución se puede operar desde el consenso, es que puede construir acuerdos, discutir qué es lo que se quiere, por qué se hace de determinada manera, qué decisiones se toman. Es decir, se piensa, se elabora lo que hay que hacer. Un punto sería una institución donde se elabora lo que hay que hacer, es decir, se está pensando, se trabaja sobre las dificultades, sobre los emergentes, sobre los obstáculos, y otra institución donde la cultura institucional, de alguna manera, permite recubrir, permite sobrellevar una serie de cuestiones que no se terminan de pensar, que no se terminan de resolver, pero de alguna manera uno queda anudado a eso. Bueno, y yo me encantaría resolver eso, pero a mí la normativa no me lo permite. O no sé, bueno, habría que resolver eso, pero bueno, no, ¿cómo le digo a tal que...? Entonces, eso serían obstáculos de la cultura institucional, tanto familiar como administrativa. Bueno, hasta acá llego, ya me recontrapasé del tiempo, ya no sé, estoy como en 19 minutos, una barbaridad. Pero bueno, vale para que queden por lo menos una síntesis general, mínimamente, del capítulo 1 del capítulo 2. El capítulo 3 es muy similar a la perspectiva de Stephen Ball, mírenlo, y trabaja ahí todos operadores políticos al interior de la institución, como poder, clivaje, como la idea de proyecto, aparece todo, objetivos, aparece en ese capítulo 3. Así que bueno, me despido, disculpas por la cantidad de tiempo que me demoró esto, pero bueno, era necesario y estaba en deuda. Así que bueno,
Saludos a todos y todas y bueno, nos estaremos viendo por los canales ya habituales.